Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de psicología en el curso Psicología de los Grupos. En la tarde de hoy vamos a hablarles sobre la cuarta fase en la que vamos. Estamos trabajando una problemática sobre las víctimas del conflicto armado, donde podemos abordar la dinámica grupal en organizaciones que trabajan con las víctimas del conflicto, donde allí implica considerar diversos aspectos como la tipología de los grupos, la estructura, los procesos, la identidad, el poder y liderazgo de la actividad grupal. A continuación les vamos a presentar un breve resumen de este tipo de abordajes que tenemos para el desarrollo de la actividad. La tipología de los grupos. Bueno, podemos distinguir tres grupos en esta fundación. El primero son los grupos de apoyo. Se forman para proporcionar apoyo emocional y comportamiento de experiencias entre las víctimas. Facilita la creación de una red de apoyo que puede contribuir al proceso de recuperación. Los grupos de trabajo psicosocial se centran en intervenciones específicas para abordar el impacto psicológico del conflicto armado y pueden incluir terapias grupales, actividades artísticas y estrategias de afrontamiento. Los grupos de defensa de derechos, orientados en la promoción de los derechos de las víctimas y la justicia social. Ellos trabajan en la defensa colectiva de los derechos de las víctimas que fueron saliendo del conflicto armado. Las estructuras del grupo. Están los facilitadores y coordinadores, que son los líderes encargados de facilitar el desarrollo de las actividades grupales. Pueden incluir profesionales en psicología, trabajo social u otras disciplinas que ellos consideren necesarias para en este proceso. Los miembros de los grupos pues, son las víctimas del conflicto armado que participan con la variedad de experiencias y perspectivas que enriquecen la dinámica grupal. Entonces, los procesos de la dinámica grupal pueden ser la cohesión del grupo, donde el desarrollo de los lazos afectivos y la solidaridad entre los miembros constituyen un ambiente de confianza y apoyo mutuo. La comunicación abierta fomenta un espacio seguro para la expresión de emociones y experiencias que ellos han desarrollado a través de sus vivencias. La resiliencia colectiva es el estímulo de la resiliencia grupal, enfatizaba en la fortaleza y la capacidad de recuperación del grupo compartiendo estrategias de afrontamiento efectivas. La negociación de los roles. La definición y negociación de los roles dentro de este grupo pueden incluir roles de apoyo, facilitación y liderazgo compartido. La identidad grupal se basa en la construcción y desarrollo de las actividades propios dentro de cada pues, actividad que ellos van generando con el fin de reconciliarse con ellos mismos y con la vida, dado de que pues ellos han pasado por muchas cosas y superar todo esto para ellos es un poco complicado, entonces donde valoran las experiencias dentro de su apoyo y van tomando de las mismas experiencias de pronto suficientes métodos para poder reincorporarse a la vida fuera del conflicto. El poder y el liderazgo. Aquí tenemos el liderazgo participativo, donde fomentan un liderazgo de distribución de poder para evitar dinámicas jerárquicas que puedan replicar experiencias del autoritarismo. El empoderamiento de los miembros. Las estrategias para empoderar a los miembros del grupo desarrollan actividades de liderazgo y toman decisiones colectivas. Y tenemos la identidad grupal. Hay acciones de incidencias donde la participación en acciones y abogacías para el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la colaboración con otras organizaciones y los movimientos. Los proyectos de desarrollo comunitario que son la participación en proyectos que promueven el desarrollo comunitario y la mejora de las condiciones de la vida, un enfoque de construcción de paz y reconciliación. Los eventos y sensibilización. Las organizaciones de este tipo promueven eventos y campañas de sensibilización para las consecuencias del conflicto armado, creando espacios para la visibilidad de las experiencias de las víctimas. En el contexto en este contexto, las organizaciones trabajan con las víctimas del conflicto armado. Es crucial abordar la diferencia
las diversas experiencias, fomentar la participación activa y promover la autodeterminación de los miembros del grupo, la adaptación constante y las necesidades cambiantes y colaboración con otras organizaciones y expertos en el elementos esenciales para lograr el impacto y la sostenibilidad del trabajo psicosocial en este grupo en particular. Bueno, continuamos con la identificación y definición de la problemática. Tenemos que el conflicto armado en Colombia ha sido una problemática compleja y prolongada que ha afectado a la sociedad colombiana durante décadas. Algunas de las principales problemáticas asociadas con el conflicto armado y los grupos armados en Colombia, en base a la fase 2 y a la información recogida, son la violencia y los derechos humanos. Tenemos que los grupos armados incluyen guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Además, han estado involucrados en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esto ha llevado a un gran número de víctimas, incluyendo desplazamientos forzados, asesinatos, secuestros y desapariciones. Tenemos también el desplazamiento forzado. El conflicto armado ha generado una de las mayores crisis de desplazamiento interno en el mundo. Millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y las amenazas, lo que ha conllevado a una población significativa de desplazados internos en Colombia. Tenemos también como otro punto la inseguridad y las amenazas, por lo que las comunidades locales han enfrentado altos niveles de inseguridad debido a la presencia y actividad de grupos armados. Esto ha afectado la vida cotidiana de las personas, limitando su libertad de movimiento y generando un entorno de miedo y amenazas constantes. También tenemos el narcotráfico y el financiamiento. La conexión entre el conflicto armado y el narcotráfico ha sido una fuente importante del financiamiento para algunos grupos armados. La producción y el tráfico de drogas ilícitas como la cocaína han alimentado la violencia y la inestabilidad en la región. Además, también presentamos otro tema importante como es el reclutamiento de los menores. Los grupos armados han reclutado a menores de edad en sus filas, utilizando tácticas coercivas y violentas. Este fenómeno ha tenido consecuencias devastadoras para los niños y adolescentes involucrados, afectando su desarrollo y bienestar. Otro tema es la problemática socioeconómica. El conflicto ha contribuido a problemas socioeconómicos en Colombia, como lo es la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos en algunas áreas afectadas. La presencia continua de grupos armados ha dificultado el desarrollo de estas regiones. Por último, tenemos el proceso de paz, que aunque se han llevado a cabo esfuerzos para lograr la paz en Colombia, la implementación de acuerdos de paz ha enfrentado desafíos significativos, como lo es la reintegración y excombatientes, y la conciliación de la paz en algunas regiones han sido procesos complejos y han enfrentado resistencia de diversos sectores. Bueno, por consiguiente, seguimos con las hipótesis y alternativas de solución propuesta por la fase 3. Bueno, aquí se pueden identificar varias alternativas e hipótesis de solución para abordar la complejidad y situación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Algunas de ellas pueden ser, primero, el fortalecimiento de la ley de víctimas y restitución de tierras. Continuar trabajando en la implementación y fortalecimiento de la legislación existente, como la ley de víctimas y restitución de tierras, para asegurar un marco legal sólido que reconozca, repare y apoye a las víctimas en su proceso de reintegración a la sociedad. Segundo, tenemos el apoyo a organizaciones no gubernamentales, continuar respaldando y colaborando con organizaciones no gubernamentales, como la Fundación de Tejido Humano, que es la que hemos venido abordando a lo largo de nuestro proceso.
que desempeñan un papel crucial en la vida de las víctimas, en la ayuda de las víctimas. Esto implica promocionar recursos financieros y logísticos, así como reconocer y promover la labor en la sociedad. Eh, Seguimos con la educación y formación para la reconciliación. Reforzar los programas educativos y de formación que promueven la reconciliación y la convivencia pacífica. Estos programas pueden incluir actividades que fomentan la comprensión mutua entre diferentes comunidades y grupos afectados por el conflicto. Desarrollo comunitario, continuar e intensificar proyectos de desarrollo comunitario que mejoren las condiciones de vida en las áreas afectadas. Esto puede incluir iniciativas que promuevan el acceso a servicios básicos, la generación de empleo y la participación afectiva de la comunidad en la toma de decisiones. Colaboración con el gobierno. Mantener y fortalecer la colaboración entre organizaciones no gubernamentales, el gobierno y otras entidades. Trabajar de manera conjunta en la implementación de políticas y programas que abordan las causas subyacentes del conflicto y que promuevan la reconciliación. Sensibilización y promoción de derechos humanos. Desarrollar campañas de sensibilización a nivel nacional e internacional para destacar las situaciones de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Promover activamente los principios de derechos humanos y abogar por la justicia y la reparación. Apoyo internacional. Buscar el apoyo continuo de la comunidad internacional para abordar las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Esto puede implicar la obtención de recursos financieros, asistencia técnica y respaldo político para programas de reconstrucción y rehabilitación. Y por último tenemos la reintegración social y económica, que es desarrollar programas específicos para la reintegración social y económica de las víctimas, brindando así oportunidades de empleo, capacitación y acceso a recursos que les permita reconstruir sus vidas de manera sostenible. Por conclusión, podemos decir que estas posibles soluciones se centran en fortalecer el marco legal, apoyar las organizaciones existentes, promover la reconciliación a través de la educación e impulsar el desarrollo comunitario, colaborando con el gobierno, sensibilizar la sociedad y obtener el respaldo internacional. Estas medidas buscan abordar tanto las necesidades inmediatas de las víctimas como las causas estructurales del conflicto armado en Colombia. Abarcamos el análisis de los factores psicosociales e históricos, los factores psicosociales e históricos que influyen en la problemática de esta fundación que recordamos es tejido humano, el conflicto armado interno que ha afectado a estas regiones por décadas, generando la violencia, desplazamiento, pobreza, exclusión y violación de los derechos humanos, la falta de oportunidades educativas, laborales, culturales y la participación ciudadana de los jóvenes, las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes que conforman la mayoría de la población de estas zonas. También está la presencia de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el narcotráfico que han deteriorado el medio ambiente y la salud de la convivencia de las comunidades. Por otra parte, la debilidad institucional, la corrupción y la falta de políticas públicas que respondan a las necesidades y demandas de los habitantes de estos territorios. La exposición a situaciones de violencia, conflicto, inseguridad y la vulneración de los derechos humanos que pueden afectar la salud mental y emocional de los trabajadores y las comunidades beneficiarias. Podemos decir que los factores psicosociales pueden tener consecuencias negativas en el bienestar y la salud, el desempeño de los trabajadores y las comunidades que se ven afectadas por el conflicto armado, como la construcción de la paz y la reconciliación. Por ello, es importante que se implementen acciones de atención psicosocial y salud mental que permitan prevenir y mitigar y superar los efectos del conflicto, así como fortalecer las capacidades y los recursos de las personas y las organizaciones para afrontar los desafíos y las oportunidades que presentan en el escenario post-conflicto. Por ello, la Fundación Tejido Humano busca enfrentar estos desafíos mediante la implementación de proyectos sociales, ambientales, culturales y productivos que promuevan el empoderamiento, la resiliencia, la paz y el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas.
Mencionaremos algunas de las actividades y proyectos que ha destacado en las que se destaca la Fundación Tejido Humano. Ha creado escuelas de liderazgo y emprendimiento social para jóvenes rurales que busca fortalecer las capacidades y habilidades de los jóvenes para que sean agentes de cambio en sus territorios. Por otra parte, también ha creado programas de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado que brinda el acompañamiento en la orientación y el apoyo a personas que han sufrido las consecuencias de la violencia, así como promueve la resiliencia, la paz y el desarrollo sostenible. También abarcan proyectos de la recuperación de la memoria histórica y cultural de los pueblos indígenas afrodescendientes, que busca rescatar y valorar y difundir las tradiciones, saberes y prácticas ancestrales de estas comunidades. ¿Por qué estos proyectos? Porque pues por el conflicto armado se han perdido muchos. Entonces, busca destacarlos. Y finalmente ha creado también proyectos de agroecología y seguridad alimentaria que busca mejorar las condiciones de la vida de las familias campesinas mediante el fomento de la producción agroecológica, la soberanía alimentaria y el cuidado del medio ambiente. Y continuamos con las preguntas. Bueno, entonces inicialmente empezamos con cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia. Bueno, entonces desde mi perspectiva tiene una gran relevancia. Esto en cuanto a la lucha por los derechos de la población rural y la defensa de sus intereses, ya que muchas veces los campesinos y las poblaciones más vulnerables no tienen ni voz ni voto y presentan muchos desafíos, como lo es la violencia y la falta de recursos. Por lo que la presencia de líderes sociales y de movimientos sociales campesinos en Colombia puede proporcionar y generar cambios, tanto políticos y sociales, que beneficien a este tipo de sector. Continuamos con la segunda pregunta, que es cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia. Bueno, el psicólogo desempeña un papel sumamente fundamental, pues al brindar apoyo emocional y psicológico a los líderes campesinos y sociales, pues quienes a menudo, como la compañera mencionaba anteriormente, a menudo enfrentan muchas situaciones traumáticas, amenazas, estrés, cosas que realmente les fomentan como desequilibran su sistema emocional. Y pues el acompañamiento del psicólogo se centra en fortalecer eso, la resiliencia, la toma de decisiones afectiva y el manejo del estrés. También, pues, en las dinámicas grupales de los movimientos campesinos, el psicólogo puede facilitar espacios de diálogo, promover la cohesión grupal y desarrollar estrategias para gestionar conflictos. Y pues el diálogo, o sea, promueve muchas cosas que pueden contribuir al bienestar individual y colectivo, fortaleciendo la capacidad de los líderes y los movimientos para enfrentar los desafíos de una manera más sostenible y saludable. Y para finalizar con la tercera pregunta, ¿cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? El psicólogo se dedica principalmente a estudiar y comprender las diversas situaciones sociales que afectan a la región, así como buscar soluciones alternativas para mejorar las condiciones de vida de las personas y contribuir al desarrollo humano y social a través de la intervención psicosocial en busca del bienestar social. O sea, estudia y ve todo desde una mirada crítica para el bien de la comunidad social. Busca el bienestar social a rasgos generales. Y mi compañera continúa con la conclusión. Bueno, como conclusión, podemos decir que el papel del psicólogo en todo este tema de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado es crucial. Nosotros, como psicólogos en formación, hemos venido estudiando todo este tipo de comportamientos y podemos decir
que el manejo del conflicto armado es crucial, es crucial para abordar las consecuencias psicológicas y sociales que afectan a las comunidades. Los psicólogos trabajamos en la prevención, la intervención y la rehabilitación, brindando apoyo emocional, terapias y programas de salud mental para ayudar a mitigar el impacto traumático del conflicto en individuos y grupos. Además, colaboramos con otros profesionales y organizaciones para el desarrollo de estrategias integrales que promuevan la reconciliación y la construcción de la paz. Pues digamos que esta es como la conclusión final que damos para el desarrollo de este momento. Espero que les haya quedado un poco más claro sobre el tema del manejo del conflicto armado con las entidades no gubernamentales con las que venimos trabajando, como es la Fundación Tejido Humano. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.